Me desperté en el suelo, con el frío metal presionando contra mi espalda mientras las luces blancas de emergencia parpadeaban sobre mí. El silencio no se sentía como paz. Se sentía como si el mundo exterior simplemente hubiera dejado de existir. Mi mente se despejó más rápido de lo normal, lo que significaba que lo que me dejó inconsciente no fue algo químico. Solo fue el impacto de lo que ocurrió allá arriba. Me senté y observé la escena, 50 chicas atrapadas en un pasillo metálico. Luces ámbar parpadeaban en las paredes del corredor de 30 metros, sellado por pesadas puertas en ambos extremos. Algunas chicas seguían en el suelo, pero otras ya se movían con un propósito frío y calculado. La más rápida era alta, de cabello oscuro y con una mandíbula firme, como si hubiera nacido para esta pesadilla. Llegó a la puerta del fondo y golpeó el panel con el puño, pero no pasó nada. Se dio la vuelta, analizando la habitación para decidir quién era útil y quién era un estorbo. Sus ojos pasaron sobre mí durante medio segundo antes de descartarme por completo. No me importó. Estaba acostumbrado a ser invisible. Los siguientes 10 minutos no fueron solo caos. Fueron algo mucho peor, pánico organizado. La chica alta, escuché que alguien la llamaba a Jean, empezó a dar órdenes antes de que nadie siquiera aceptara que estaba al mando. Otras dos ya susurraban en una esquina, formando alianzas antes de confirmar siquiera que seguíamos con vida. Una chica de cabello corto estaba sentada en medio del suelo riendo sin razón alguna. Entonces vi la primera señal de un problema real cerca del panel técnico. Una niña pequeña estaba completamente quieta, mirando los cables con los ojos de alguien que ya entendía todo. Me mantuve apoyado contra la pared y observé cómo el sistema de emergencia se activaba en el minuto 11. No fue una voz, sino un mensaje de texto que parpadeaba en los paneles a ambos lados del pasillo. Texto blanco sobre fondo negro, clínico y frío. Energía principal y módulos médicos bloqueados. Unidades hidropónicas fuera de servicio. Almacenamiento de reserva vacío. Modo de distribución de raciones condicional. Condición de desbloqueo. Coeficiente familiar mínimo del grupo 40%. ¿Coeficiente familiar?, susurró alguien. ¿Qué significa eso? Nadie respondió porque nadie lo sabía. Jean miró el panel durante 3 segundos antes de declarar. Significa que quieren que seamos sumisas. Lo dijo con la confianza de alguien que necesitaba desesperadamente creer que tenía las respuestas. Ari, la chica que estaba riendo, se quedó en silencio de golpe. Fue entonces cuando apareció la interfaz, no en la pared, sino directamente en mi campo de visión. Una superposición transparente respondía a mi enfoque, flotando entre mis ojos y el resto de la habitación. Sistema de enlace familiar del refugio activado. Coordinador asignado. Estado del grupo, multitud dispersa. Coeficiente familiar, 7%. Confianza críticamente baja. Estabilidad inestable. Participación, 12%. Modo de racionamiento, mínimo de supervivencia. Antes de que pudiera terminar de leer, comenzaron a cargarse fichas de datos de cada persona en la sala: nombre, sector potencial, índice de lealtad, nivel de confianza, parámetros de miedo, factores ocultos y desencadenantes de crecimiento. Era información que no tenía derecho a ver y que no podía explicar. Jong-Hin, potencial en el sector médico. Lealtad al grupo, 64. Confianza en el coordinador, 23. Miedo al rechazo, alto. Factor oculto, tendencia al autosacrificio. Evita asumir responsabilidad. Desencadenante de crecimiento, primera intervención exitosa en una situación crítica. Jean, potencial en seguridad / coordinación. Impulso de poder, alto. Índice de conflicto, alto. Riesgo de traición por control, 51%. Desencadenante emocional, ser catalogada como débil. Factor oculto, su rigidez oculta un profundo miedo a perder el control de su propia vida. Zona, potencial en el sector técnico. Interacción social, baja. Evita el conflicto, alto. Factor oculto, bajo las condiciones adecuadas, se convierte en la persona más confiable en una crisis. Me quedé contra la pared leyendo las fichas mientras la sala discutía sobre el coeficiente familiar. Debatían si el sistema realmente podía dejar morir de hambre a 50 personas y si Jean tenía autoridad para liderar. No la tenía, pero nadie la detenía. Notificación del sistema, coordinador identificado. Asignación de roles recomendada en 6 horas. Trayectoria actual del grupo, fragmentación. Coeficiente familiar proyectado en 24 horas sin intervención, 4%. ¿4%? Una caída desde 7%. Observé la sala. Jean estaba formando un círculo en una esquina, los físicamente capaces, los que se levantaron primero. Yuri ya estaba dentro, lo que significaba que había hecho los cálculos rápido. Sona, la chica silenciosa junto al panel, no se había movido.
Seguí observando, silencioso e invisible. Un-jin estaba arrodillada junto a alguien que se había golpeado la cabeza, sus manos firmes mientras revisaba la herida sin que nadie se lo pidiera. No sabía que estaba haciendo exactamente lo que su ficha había predicho. La primera distribución de raciones ocurrió a las 3 horas. Mínimo de emergencia. El sistema liberó apenas lo suficiente para una pequeña comida por persona. Sin ceremonia, sin explicación. Solo una compuerta en la pared que se abrió para revelar exactamente 50 porciones selladas. Me quedé atrás y observé cómo reaccionaban. La mayoría tomó una porción y se apartó. Entonces estaba Mine. Su ficha la marcó de inmediato, ansiedad por recursos alta, control de impulsos bajo. Tomó una segunda porción usando exactamente el mismo movimiento que la primera. El sistema lo registró antes de que la compuerta siquiera se cerrara. Robo de recursos. Coeficiente familiar, 3%. Índice de confianza, 5%. Siguiente distribución reducida en 15%. El panel actualizó la reducción en tiempo real. 3 chicas junto a la pared vieron los números bajar y se miraron nerviosas. No sabían por qué había pasado. Solo sabían que algo iba mal. Pero yo sabía exactamente qué lo había causado. La pregunta era si debía decirlo. Mensaje del sistema, intervención del coordinador recomendada. Transparencia sobre la mecánica del coeficiente, alto impacto. Riesgo, desafío directo a personalidades dominantes. Alto riesgo. 6 horas restantes para asignar roles antes de que la fragmentación sea irreversible. Miré hacia la esquina de Ajean. Susurraba con su círculo cercano, escaneando la sala como una comandante en un campo de batalla. Me separé de la pared y caminé hacia el centro. Dije, el coeficiente bajó porque alguien tomó 2 porciones. Nuestra próxima comida es un 15% más pequeña por eso. Así funciona. Lo que hacemos afecta a lo que recibimos, todos. La sala me miró, luego a Mine, que mantenía la vista fija en el suelo. Coeficiente familiar 2%. Evento, transparencia voluntaria. Confianza en el coordinador 8%. No era suficiente, ni de cerca, pero era el primer número honesto que este grupo había producido. Seguí hablando mientras comenzaba el primer ciclo. La asignación de roles tomó 4 horas, y me costó el doble en buena voluntad. Las fichas eran lo suficientemente precisas como para asignar habilidades a funciones con una exactitud que no podía explicar legalmente. El problema era que asignaciones tan precisas, hechas sin una base visible, parecían puro favoritismo para ellos. Jimin fue a la enfermería, miró sus manos y luego me miró. ¿Cómo sabías que tenía formación médica? Respondí con sencillez. Fuiste la primera persona en examinar una herida sin que nadie te lo pidiera. Era cierto, pero no toda la verdad. Ella lo aceptó. Su ficha se actualizó. Confianza en el coordinador 6. Envié a Jona al sector técnico. Ni siquiera preguntó cómo sabía que pertenecía allí. Tomó su pesada bolsa de herramientas y se dirigió al panel de control sin decir una palabra. Su bajo nivel social tenía una razón, se comunicaba con acciones, no con palabras. Luego vino a Jean, seguridad, con una compañera. Ahí empezaron los problemas. Asigné a Saun como su co-líder por su calma bajo presión y su capacidad de resolver conflictos, el contrapunto perfecto para Jean. Ella observó a la pareja exactamente durante 3 segundos antes de soltar. No necesito una compañera. Le expliqué que la rotación de seguridad cubría 6 zonas y que 2 personas eran más eficientes que una. Todos estaban mirando, y eso era lo que realmente le importaba a Jean, no la tarea, sino el hecho de que la desafíe en público. Su ficha se disparó. Índice de conflicto, alto. Desencadenante emocional, activo. Tomó a Saun y se alejó sin mirar atrás. Notificación del sistema, eficiencia 22%. Tensión, moderada. Riesgo de golpe interno por parte de Ajean en 72 horas, 64%. Guardé ese 64% en mi mente y seguí adelante, asignando a Mine a la distribución de raciones. Se tensó, pensando que era un castigo por su robo anterior. La dejé en silencio durante 3 segundos. Luego le dije, todos te conocen. Nadie se atreverá a acusarte de deshonestidad en tu cara. Su ficha se actualizó. Compromiso del ego, activo. Motivación, alta. Dirigió la distribución más limpia que veríamos en semanas. Al caer la noche, teníamos una estructura. No funcional, pero sí teórica, una que se veía bien en papel. La realidad golpeó a la mañana siguiente. Coeficiente familiar, 11%. Participación, 34%. Confianza en el coordinador, 31%. El informe del sistema fue directo. Cumplimiento funcional, parcial. 3 miembros ausentes en sus sectores.
También detectó un alijo oculto de recursos en el sector B, específicamente raciones. Propietario desconocido. Alguien había planeado esto antes de que el sistema de distribución siquiera existiera. No lo mencioné en público, todavía no. Fui al sector B y encontré el escondite detrás de un panel de ventilación, envuelto cuidadosamente en una camisa de repuesto. Esto no era un impulso como el robo de Mine. Era metódico, premeditado. Lo dejé allí y lo marqué con un sensor. Alijo identificado, no confiscado. Valor de vigilancia superior al valor de incautación. El sistema aprobó la decisión. Por primera vez, sentí que la interfaz y yo estábamos trabajando juntos. Los 3 ausentes aparecieron para el almuerzo, pero nunca regresaron a sus puestos. 2 eran del grupo de Agean. La tercera era una chica llamada Rina. Su ficha decía, lealtad, 44. Estrés, alto. Apego social, alto. No era desafiante. Solo seguía a quien le hacía sentir segura, y esas personas no estaban siguiendo el horario. Agean no les dijo que faltaran al trabajo. No hacía falta. Solo hizo que su círculo pareciera la alternativa, el lugar donde no tenías que obedecer a un líder no elegido. Notificación del sistema, crisis de cohesión en formación. Grupo de Agean, 8 miembros. Patrón de comportamiento, estructura paralela emergente. Necesitaba un reinicio antes de que se consolidaran. A las 19, el reciclador principal de agua lanzó un código de error. Si fallaba por completo, se apagaría y requeriría un reinicio manual con herramientas que aún no habíamos encontrado. Sin el reciclador, no habría agua potable más allá de la reserva de emergencia. Y esa reserva solo duraría 48 horas con el consumo actual. Sona diagnosticó la falla en 11 minutos y vino directamente hacia mí, no al grupo ni a Agean. Me mostró la lectura en su dispositivo sin decir una palabra. La reparación requería 2 personas, una para mantener presión manual en la línea principal y otra para reiniciar la válvula. ¿Puedes mantener la presión?, preguntó. Tomé la línea de inmediato. Reinició la válvula en 4 minutos y el sistema se estabilizó. Para cuando salimos del corredor técnico, el sistema ya había registrado el evento. Reparación colaborativa. Resultado, fallo crítico evitado. Coeficiente familiar 4%. Todo eso, por arreglar una tubería. Luego llegó otra notificación. Evento visible para el grupo, 0 miembros informados. Impacto potencial no realizado. Recomendación, hacer visible el resultado a toda la población. Ni siquiera lo había pensado. Sona, definitivamente, tampoco. Ya estaba de vuelta en el panel diagnosticando la siguiente falla. Fui al salón principal durante la cena y le conté al grupo exactamente lo que había pasado y lo que Sona había arreglado. Les di los números en bruto. 48 horas de agua restante. 11 minutos para diagnosticar. 4 minutos para reparar. Toda la sala miró a Sona, que bajó la vista como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Coeficiente familiar 3%. Índice de confianza de Sona 14 en todo el grupo. 7% en un solo día. El alijo oculto reapareció esa noche en el sector D, lo que significaba que su dueño lo había movido después de que marqué el primer escondite. Alerta del sistema, alijo reubicado. Propietario identificado, Yuri. Contenido, 6 unidades. Método, acumulación gradual. Su ficha, inteligencia estratégica, alta. Lealtad, 52. Instinto de supervivencia, dominante. Solo confía en sistemas que puede manipular. No estaba robando para obtener ventaja. Lo hacía por seguridad. Quería una reserva privada porque no confiaba en que el sistema lo alimentara si las cosas salían mal. Era racional, pero completamente opuesto a lo que el grupo necesitaba aprender en ese momento. Podía confrontarlo en privado, pero el sistema proyectaba solo un 71% de cumplimiento. Una confrontación pública tenía un 88% de éxito, pero corría el riesgo de convertirlo en un mártir contra el coordinador. O podía usarlo. Una tercera opción que ni siquiera aparecía en el menú del sistema. Esa noche fui a ver a Yuri y me senté a su lado sin preámbulos. 6 unidades en el sector D, dije en voz baja. Lo sé porque el sistema me lo muestra. Se quedó paralizado, pero continué, no voy a quitártelas. Quiero que seas tú quien las devuelva frente al grupo en la distribución de mañana. Me miró y preguntó, ¿y por qué haría eso? Porque ahora mismo solo eres el tipo que tomó de más, respondí. Pero si las devuelves voluntariamente, te conviertes en alguien que entendió lo que el grupo necesitaba. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de murmurar. Me estás manipulando. Te estoy ofreciendo una mejor opción que la que tienes ahora, dije. Decide por ti mismo cuál es. Su ficha se actualizó 3 veces mientras pensaba. Su lealtad subió a 58, y a la mañana siguiente devolvió cada una de las unidades. No dio ningún discurso. Simplemente las dejó sobre la mesa y se fue.
El grupo lo notó, y el coeficiente familiar subió otro 5%. Para el séptimo día, alcanzamos el 23%, aún lejos del objetivo del 40%, pero el impulso finalmente había cambiado. El coeficiente tenía que llegar al 40% para desbloquear los módulos de comida. Con 23%, seguíamos en raciones mínimas de supervivencia, lo suficiente para funcionar, pero no para dejar de pensar en comida. Día 8. Distribución de la mañana. El sistema mostró una nueva notificación, evento de crisis entrante, falla técnica crítica en el relé de energía hidropónico, tiempo límite, 4 horas. Si no se reparaba, las unidades hidropónicas quedarían fuera de servicio permanentemente. La solución requería acción simultánea en 3 sectores distintos. Personal mínimo, 6 personas de diferentes sectores. Tasa actual de cooperación entre sectores, 14%. Tenía 4 horas para convencer al grupo de Egin de ayudar. El sistema recomendaba activar un detonante emocional en Egin, pero yo tenía otro plan. Una situación de alta presión sin solución individual podía forzar la cooperación sin necesidad de confianza. Observé la cuenta regresiva de 4 horas en mi HUD y decidí esperar. El relé hidropónico falló exactamente a las 11:40. La avería afectó 3 sectores al mismo tiempo, tal como el sistema predijo. 3 problemas, 3 ubicaciones, 6 personas necesarias trabajando en paralelo. Publiqué los datos de la falla en el panel del pasillo principal para que todos los vieran. Sin anuncios, solo números fríos. Fallo permanente sin reparación inmediata. Fui al sector técnico y empecé a trabajar con Sona, dejando que el resto decidiera. El grupo de Egin resistió durante 18 minutos mientras una multitud se reunía frente al panel. Entonces, una chica alta llamada Rae, cuya ficha indicaba que valoraba la practicidad por encima de la política, se dirigió al relé sin decir una palabra. Egin la vio marcharse. Su ficha se disparó. Tensión de autoridad. Detonante emocional activo. Conflicto interno. Lealtad al grupo VS. Instinto de resolver el problema. En el minuto 22, Egin la siguió, pero no con todo su grupo. Solo Chaejin fue con ella, moviéndose casi automáticamente, ya que llevaban tiempo compartiendo turnos de seguridad. Se dirigieron al área hidropónica, donde la carcasa del relé requería 2 personas en lados opuestos. La reparación exigía cooperación, no buena voluntad. Solo física, y una cuenta regresiva. Egin coordinó el esfuerzo como si llevara años haciéndolo. Actualización del sistema. Evento de reparación intersectorial completado. Participantes, 7. Duración, 2 horas 41 minutos. Resultado, unidades hidropónicas restauradas. Coeficiente familiar, 11%. Un salto del 11% por una sola reparación. Nuevo desbloqueo, unidad hidropónica 2 activada. Producción de alimentos iniciada. Rendimiento proyectado para el día 21, 18% de las necesidades de consumo. El panel del pasillo principal se actualizó, y todos lo vieron al mismo tiempo. Nadie celebró. Aún no era ese tipo de ambiente. Pero el silencio cambió, pasó de ser el silencio del hambre al de personas viendo cómo los números empezaban a jugar a su favor. Coeficiente de parentesco, 34%. Solo 6% para alcanzar el objetivo, lo más cerca que habíamos estado. El sistema envió el informe diario a las 6 de la mañana con una nueva alerta, proximidad al umbral. Tiempo estimado para alcanzar el 40%, 4 a 7 días. Acelerador, cooperación intersectorial 31%. Desacelerador, déficit de confianza interna. Transparencia del coordinador, 44%. 44% de transparencia. Las fichas me habían dado ventajas que no podía explicar. Cada asignación correcta y cada conflicto previsto empezaban a formar un patrón que el grupo estaba comenzando a notar. ¿Sabías que Sona podía reparar el reciclador antes de que fallara?, preguntó alguien. La envié al sector técnico porque ha estado cargando herramientas desde el primer día, respondí. ¿Sabías que Unjin tenía formación médica antes de decir una sola palabra? ¿Sabías que Minji pediría raciones extra? No respondí esa última de inmediato. Su ficha se iluminó. Alta sospecha. Modo confrontación. Ira controlada. Nos estás leyendo, dijo. Observo a la gente, respondí, pero no puedo predecir su comportamiento con tanta precisión. Cruzó los brazos. ¿Qué te está mostrando el sistema que no nos muestra a nosotros? El sistema ejecutó una proyección. Divulgación total, 18% en mi puntuación como coordinador. Riesgo, 41% de probabilidad de que Egin use la información para desafiar mi autoridad públicamente. Evadir la respuesta era peor. Menos 9% en mi puntuación y su sospecha seguiría siendo una amenaza a largo plazo. Cartas individuales, dije. Habilidades, niveles de estrés, probabilidad de conflicto. Las he visto desde el principio.
Entonces has estado tomando decisiones por nosotros basándote en datos que ni siquiera sabemos que existen. Sí. Su ficha atravesó 5 estados emocionales antes de que finalmente dijera, muéstrame la mía. Se la leí completa: impulso de poder, índice de conflicto, riesgo de traición, detonantes emocionales, todo. Escuchó sin interrumpir, cayendo en un silencio pesado cuando terminé. El factor oculto, susurró. Rigidez que oculta el miedo a perder el control de mi propia vida. No me estaba hablando a mí. Estaba confirmando una verdad que nunca había nombrado. Luego me miró. Si le muestras a todos sus fichas, la mitad del grupo se va a quebrar. Lo sé. Pero si lo oculto y luego lo descubren, todo se arruina. También lo sé. Pensó por un momento. Entonces muéstraselo a quienes puedan manejarlo. Que ellos se lo digan a los demás. No era lo que el sistema sugería. No era una divulgación total, pero tampoco evasión. Era una tercera opción, de alguien que entendía al grupo mejor que cualquier algoritmo. Su lealtad subió de 61 a 73 cuando salió de la habitación. Pero la crisis de celos comenzó en el día 13. Un-jin estaba atendiendo 3 casos críticos, una infección grave, una fractura por estrés y una chica llamada Egu que había dejado de comer. Pasé 4 horas en la enfermería ese día, 3 al siguiente y luego otras 4 más. No por elección, sino por necesidad. El detonante de crecimiento de Ajean se estaba activando, y necesitaba apoyo para confiar en sus propios instintos. En el día 15, el sistema marcó una nueva crisis: los elegidos. Yo estaba siendo percibido como alguien que formaba un círculo interno privilegiado. El grupo veía que algunos tenían más acceso a mí que otros, lo que provocaba una creciente agresividad pasiva y un riesgo moderado de sabotaje en la enfermería. Yuri había reconstruido su capital social desde el incidente del alijo y lo estaba usando con cuidado, sembrando dudas mediante pequeñas observaciones. No estaba equivocada en lo que veía. Solo lo narraba desde una perspectiva que le convenía. Ejin vino a verme el día 16 y me advirtió que Yuri estaba llevando a cabo una campaña lenta en mi contra. Le dije que Yuri no estaba equivocada en los hechos, solo en las intenciones. Pero como las intenciones son invisibles, tenía que corregir el comportamiento. Me tomó un día diseñar el sistema de rotación y 2 más implementarlo. Ahora, cada líder de sector realizaba consultas abiertas para todo el grupo, informando a todos en lugar de solo a mí. Distribuí mi tiempo de trabajo visible entre todos los sectores con un horario público, 40 minutos en cada uno, sin nada oculto. Se sentía mecánico, pero la respuesta del sistema fue inmediata. La crisis de los elegidos comenzó a disminuir. Y entonces ocurrió algo que no había planeado. Durante su primera consulta abierta, una chica llamada Hana le preguntó a Un-jin cómo tratar una quemadura causada por un electrodoméstico de cocina. Un-jin lo explicó de forma clara y precisa, sin rastro de la duda que había mostrado durante la primera semana. Cuando terminó, Hana dijo, «Eres muy buena en esto». Y Un-jin parecía haber escuchado, por fin, algo que llevaba años esperando. Su ficha de crecimiento se actualizó. Primera intervención pública exitosa completada. Índice de confianza activado. Potencial de liderazgo emergente. La ficha lo había predicho todo. Pero verlo en persona era diferente a leer una predicción. Día 19. Coeficiente familiar, 38%. Solo 2% para alcanzar el objetivo del 40%. Los módulos de comida estaban a un 2% de activarse. El sistema eligió ese momento exacto para ejecutar la primera prueba. Evento de prueba, recursos limitados. Raciones mejoradas disponibles, suficientes para 10 de 50. Periodo de distribución, 2 horas. Parámetros, honestidad, respuesta del grupo, disposición a compartir. Recompensa por honestidad, 8% coeficiente familiar y desbloqueo de cocina 2. Penalización por conflicto, menos 6% y congelación de hidroponía durante 48 horas. 10 raciones para 50 personas. 2 horas para decidir. Publiqué la información en el panel principal, igual que con la falla de hidroponía, números, horario, parámetros. Sin recomendaciones. El sistema quería observar al grupo, no mis instrucciones. La sala se llenó más rápido que nunca, excepto el primer día. Ejin miró el panel y luego me miró. No nos vas a decir cómo manejar esto. El sistema quiere ver cómo lo maneja el grupo, respondí. 10 para 50 está diseñado para provocar una pelea. Sí, dije, lo está. Se giró hacia el grupo. La observé calcular. La Ejin de antes habría elegido a 10 personas y usado la selección para beneficiar a su círculo cercano. Su ficha lo mostraba claramente. Vector de interés propio, activo. Luego, suprimido. Motivo, modelado de reputación. Había calculado el impacto que tendría una distribución justa en su estatus frente al costo a largo plazo de actuar con egoísmo. El resultado matemático era el mismo que la decisión correcta.
Los más enfermos primero, dijo al grupo. Un Jin decide quién califica. Quien discuta su lista responde ante mí. La sala aceptó en 4 segundos. Un Jin revisó los registros de la enfermería y volvió con 10 nombres, 3 pacientes activos, 4 con desnutrición documentada y 3 niños con deficiencias previas. Nadie discutió. Actualización del sistema. Prueba, recursos limitados. Resultado, distribución honesta. Coeficiente familiar, 8%. Cocina 2 desbloqueada. Coeficiente total, 46%. Los módulos de comida se abrieron con un sonido que no había escuchado antes. No era una alarma ni una señal de emergencia. Era algo más profundo, casi mecánico, como si el propio refugio exhalara. El panel principal se actualizó línea por línea. Módulos de comida principales desbloqueados. Unidades hidropónicas completamente operativas. Cocina 2 activa. Modo de racionamiento, provisión estándar. No mínimo de supervivencia. No condicional. Estándar. Esta vez tampoco hubo celebraciones. Pero algo cambió en la sala. No fue un sonido ni un movimiento. Fue más como una liberación de presión. 50 personas llevaban 19 días aferrándose a la esperanza. Egu, la chica que había dejado de comer, fue la primera en llorar. Se quedó de pie frente al módulo de comida, lágrimas cayendo por un rostro inexpresivo. El sistema lo registró como un evento no cuantificable. Una categoría que nunca había visto antes. Esa noche revisé el informe. Coeficiente familiar, 46%. Participación, 78%. Confianza en el coordinador, 61%. Pasamos de ser una multitud desorganizada a un refugio funcional en solo 19 días. Teníamos una enfermería operativa, un sector técnico eficiente y una cocina en funcionamiento. Y debajo de todo eso, un sistema de fichas que me decía cosas sobre estas personas que ni ellas mismas sabían. Un índice de transparencia del 44% significaba que la mitad del grupo aún no confiaba en el origen de mi información. Ejin lo sabía. Y ese conocimiento había aumentado su lealtad de 61 a 73 en una sola conversación. Notificación del sistema. Transparencia del coordinador por debajo del umbral. Acción recomendada. Divulgación estructurada. A medida que la cohesión del grupo crecía, también aumentaba el riesgo de que detectaran mis anomalías. Tenía 72 horas. Observé las 50 fichas flotando en mi interfaz. Empezaron como extraños, y se estaban convirtiendo en algo más. No exactamente amigos. No exactamente familia. Algo intermedio, que el sistema llamaba coeficiente familiar solo para poder darle un número. Tenía 3 días para decirles lo que había estado viendo desde el primer día. Mientras tanto, el cuarto nivel de desbloqueo esperaba tras una puerta que ya me había negado a abrir 2 veces. Nivel 4, sala de entrenamiento, sectores residenciales y archivo de datos. Requisito, 60% de coeficiente. Estábamos en 46%. Me faltaban 14 puntos para descubrir lo que fuera que se ocultaba en esos archivos. Cerré el terminal y fui a buscar a Ejin. No por el sistema, no por los puntos. Había tenido un día difícil, y lo había manejado bien. Así que convoqué la reunión el día 21 sin previo aviso. A las 8, publiqué una sola línea en el panel principal. Reunión general. Salón principal. 14. El pasillo exterior estaba más concurrido de lo habitual. En un espacio cerrado, la información corre rápido. A las 14, los 50 estaban allí. Ejin se quedó al fondo, observando cómo reaccionaría la multitud. Me paré al frente, y les conté todo. La interfaz. Las fichas. Los niveles de lealtad. Les expliqué que las había estado usando desde la primera hora. No lo suavicé. Había estado tomando decisiones que cambiaban sus vidas basándome en datos que ni siquiera sabían que existían. La sala quedó completamente en silencio mientras hablaba, y permaneció así durante 1 minuto entero después de que terminé. Minji fue la primera en hablar. Sabías que iba a tomar una porción extra porque mi ficha mostraba ansiedad por recursos, y aún así me dejaste hacerlo. Necesitaba que el grupo viera las consecuencias por sí mismo, respondí. Ella simplemente lo llamó cruel. Ari, con su risa nerviosa finalmente desaparecida, levantó la mano como si estuviera en una clase. ¿Podemos ver nuestras fichas?, preguntó. Le dije que cualquiera que quisiera podía hacerlo. Eso abrió las compuertas. No fue caos, pero sí algo mucho más complejo. Se acercaban en parejas mientras yo leía sus estadísticas. Algunas se quedaban en silencio, otras discutían los resultados. Cuando Sol cuestionó su índice de conflicto, le señalé sus 14 incidentes registrados en 19 días. Se quedó callada. Suri escuchó toda su ficha, lealtad 52, instinto de supervivencia dominante, y luego me sostuvo la mirada durante mucho tiempo. ¿Sabía sobre mi alijo antes de que lo moviera?, preguntó. Sí, respondí.
¿Porque el beneficio público valía más que simplemente confiscarlo? Asentí. Se quedó en silencio, y luego admitió que ella habría tomado la misma decisión. Fue una concesión importante para alguien como ella. Su lealtad subió a 64. Pero Vidna se fue antes de tiempo. Su nivel de autonomía era demasiado alto. Su reacción ante la vigilancia fue rechazo total. Regresó 3 horas después sin decir dónde había estado. Su índice de cumplimiento cayó durante 2 días antes de estabilizarse. Había procesado todo a su propio ritmo, tal como su ficha predecía. 2 de las recién llegadas se acercaron a Egin después de la reunión. Dijeron que se sentían incómodas siendo observadas sin consentimiento. Egin las escuchó, y luego preguntó, ¿prefieren un coordinador que tome decisiones sin ningún tipo de datos? No tuvieron respuesta. Egin no estaba siendo amable, estaba siendo precisa. Y muchas veces eso se ve igual. Mi índice de transparencia subió de 44% a 79% esa noche, mientras que la confianza del grupo alcanzó el 74%. El sistema tenía razón sobre el momento de revelar la información. Yo me había contenido por miedo, pero esa reacción caótica y hostil avanzó más que toda mi planificación cuidadosa. Las puertas de la sala de entrenamiento finalmente se abrieron el día 23. El coeficiente familiar alcanzó el 60% después de que 6 chicas de distintos sectores pasaran la tarde reorganizando el área de descanso sin que nadie se los pidiera. Nivel 4 desbloqueado. Sala de entrenamiento, sectores residenciales ampliados y acceso al archivo de datos. La sala de entrenamiento fue el primer espacio que no parecía diseñado solo para sobrevivir. Techos altos, suelos de goma y estanterías con equipo, pesas y herramientas de escalada. Era un lugar pensado para personas que esperaban quedarse lo suficiente como para necesitar mantenerse fuertes. Los sectores residenciales ampliados incluían 12 habitaciones privadas, asignadas por el sistema según niveles de estrés y trastornos del sueño. Las chicas con mayor estrés documentado recibieron las primeras habitaciones. El nombre de Egin estaba en la lista. Observó el panel por un momento, luego me miró. Mi nivel de estrés es lo suficientemente alto como para necesitar una habitación privada porque manejo la seguridad, dijo. Tomó la llave. No me agradeció, pero su ficha mostró el impacto. Estrés menos 14 puntos. Proyección de rendimiento 18%. El archivo de datos seguía bloqueado bajo una nueva condición. El coeficiente familiar debía alcanzar el 75%. Faltaban 14 puntos. Lo anoté mentalmente y seguí adelante. Primero tenía que alcanzar ese objetivo antes de preocuparme por lo que había dentro. El día 26 trajo la primera crisis física real desde que el sistema de reciclaje de agua empezó a funcionar. La ventilación de la cocina 2 desarrolló acumulación de carbono, una falla lenta y silenciosa que solo se nota cuando comienzan los dolores de cabeza. Sona lo detectó gracias a los sensores de calidad del aire que llevaba monitoreando desde el día 3. Vino al ala 7 con un informe de diagnóstico perfectamente estructurado. Fue entonces cuando noté mi error otra vez. Ella tenía su propia forma de trabajar. Limpia, precisa, metódica. Ofrecía 3 soluciones, ordenadas por costo de recursos. Opción 1, limpieza completa, 6 horas, 2 personas, cocina fuera de servicio. Opción 2, limpieza parcial y cambio de filtros, repetir en 10 días. Opción 3, sellar la cocina y redirigir el flujo, posponiendo la reparación. Opción 1, dije. Perdemos un día ahora en lugar de enfrentar una emergencia después. Trabajé con ella durante las primeras 2 horas, mientras Chaeyong manejaba la distribución matutina desde la cocina 1. Al mediodía ya habíamos desmontado la carcasa y limpiado los residuos. Nuestras manos estaban negras por el carbono. Sona observó los conductos con la satisfacción de alguien que encuentra tranquilidad en problemas con soluciones claras. 14 días hasta la próxima acumulación a este ritmo, dijo. ¿Cómo lo extendemos? Le pedí que le diera a Minji los parámetros para ciclos de cocción más cortos e incorporarlos al horario. Sona me miró. ¿Estás asignando los problemas según las fichas de cada persona? Sí, respondí. Funciona. No lo dijo como un cumplido, solo como una observación técnica. La crisis de la pequeña guerra estalló el día 28, y fue exactamente tan trivial y peligrosa como el sistema había advertido. 3 conflictos domésticos separados, aparentemente insignificantes, hasta que dejaron de serlo. Conflicto 1, el horario de duchas. 2 chicas compartiendo turno pasaron de molestias pasivo-agresivas a sabotaje activo, vaciar el agua caliente y manipular las listas por la noche. Conflicto 2, ruido en la zona de descanso. Un grupo de 4 noctámbulas ya había sido reubicado 2 veces, pero sus conversaciones nocturnas seguían despertando al turno matutino. Estos empezaron a vengarse en sus horarios, escalando el problema.
Conflicto 3. La rotación de cocina. Alguien dejaba el área de preparación hecha un desastre, y la culpa se había extendido a 3 personas inocentes, empeorando la tensión. Notificación del sistema. Crisis de pequeña guerra. Los conflictos internos se están endureciendo en disputas personales. Riesgo, menos 2% en el coeficiente familiar en 4 días. Llevé los problemas al consejo, Ejin, Eunjin, Minji, Sona y Kation. Presenté los conflictos, sin ofrecer ninguna solución. Les dije que lo resolvieran. Les tomó 40 minutos. Ejin diseñó un horario de duchas rígido, con bloques fijos y sanciones claras por retrasos. Lo estructuró como una rotación de seguridad, claro, aplicable y sin ambigüedades. Eunjin resolvió el problema del ruido trasladando al grupo nocturno a un ala con mejor aislamiento acústico. Evidentemente ya había estudiado los planos. Sona propuso un sistema de inspección en la cocina, cada estación sería revisada por el siguiente usuario al inicio de su turno. No se trataba de señalar culpables, sino de responsabilidad compartida, y el sistema lo registró como una delegación de gobernanza exitosa. Coeficiente familiar, 5%. Autoridad del consejo activada. Dependencia del coordinador reducida. Ese era el objetivo que había estado persiguiendo desde el primer día, un sistema que funcionara con la fuerza del propio grupo, no con mi intervención constante. 48 horas después, los registros marcaron los 3 conflictos como resueltos. Día 31. Una chica llamada Ginia se me acercó con una solicitud que no esperaba, quería ser maestra. Había sido profesora de primaria antes del búnker, y teníamos 7 niños que no habían recibido ni una sola lección desde que el mundo terminó. Había estado dando clases informales en una esquina del pasillo, pero quería un espacio dedicado y un horario real. Revisé su ficha, alta motivación por propósito, pero bajo índice de participación. El problema era mío, no le había asignado un rol acorde a su identidad. La había puesto en hidroponía porque su ficha indicaba paciencia y diligencia. Era cierto, pero incompleto. Había ignorado por completo su factor de identidad. Así que le asigné la parte trasera de la sala de entrenamiento durante 2 horas cada mañana. En 6 horas, ya tenía el espacio listo, sillas improvisadas con cajas de equipo y una pizarra que Sona encontró en almacenamiento. 7 niños y 3 adultos asistieron a la primera clase. Para el 5.º día, ya eran 11 adultos. Actualización del sistema. Sector educativo iniciado. Impacto en participación, 3% coeficiente familiar. Índice de propósito de Ginia, de 44% a 81%. Registro de error del coordinador, discrepancia de rol, Ginia. El sistema registraba mis errores igual que todo lo demás. Y los había estado cometiendo desde el primer día. La mayoría eran pequeños, pero algunos no. Durante 31 días, una persona había trabajado al 50% de su capacidad porque interpreté su ficha de forma superficial, ignorando lo esencial. Esa noche releí las 50 fichas, buscando ese mismo patrón, función correcta, identidad ignorada. Encontré 6 casos más. Pasé los siguientes 3 días corrigiéndolos. Día 35. Coeficiente familiar, 71%. La sala de entrenamiento ahora tenía 2 sesiones diarias. Ejin tomó las tardes para entrenamiento físico y defensa. El grupo lo adoptó con un entusiasmo que al principio me sorprendió, hasta que lo pensé bien. 50 personas viviendo bajo tierra, sin salida y con miedo constante. Por supuesto que querían sentirse capaces de defenderse. Las fichas lo habían estado señalando durante semanas, pero yo estaba demasiado enfocado en los números como para ver lo obvio. Ejin dirigía las sesiones como todo lo demás, exigente, precisa y sin tolerancia para el esfuerzo a medias. Pero su ficha ahora era distinta a la del primer día. Índice de conflicto, de alto a moderado. Impulso de poder, presente, pero redirigido. Factor oculto actualizado. Rigidez que oculta el miedo a perder el control de su propia vida. Estado, parcialmente resuelto. Mecanismo, encontró un contexto donde el control es legítimo y ganado, no impuesto. Había encontrado su lugar, igual que Eunjin y Sona. Todos lo hicieron, al final. Se estaba volviendo más fácil saber cuándo provocar ese cambio, y cuándo dejar que ocurriera por sí solo. Mañana del día 37. Sona llamó a la puerta de la sala de coordinación a las 5:30 de la mañana. El panel de acceso al archivo está activo. Revisé la interfaz. Coeficiente familiar, 75%. Acceso al archivo de datos del nivel 4 concedido. No ocurrió por un gran discurso ni una ceremonia. El número simplemente cruzó el umbral durante la noche, como resultado de 37 días de personas eligiendo confiar entre sí. Me levanté y la seguí hasta el archivo. Era más pequeño de lo que esperaba, un terminal, una silla y sistemas de archivo en 3 paredes, tanto físicos como digitales. El terminal ya estaba activo, esperando.
Datos de nivel 4. Registros de investigación, documentación previa al evento, resultados de grupos y parámetros de diseño de la instalación. Apareció una advertencia. Algunos registros contienen información sobre grupos anteriores. Sona leyó por encima de mi hombro. ¿Cuántos? Susurró. Abrí el índice. Había archivos que se remontaban mucho más atrás de lo que imaginaba. Grupo 1, ingresó hace 4 años. Duración, 23 días. Resultado registrado. Grupo 2, ingresó hace 3 años y 8 meses. Duración, 61 días. Resultado registrado. Grupo 3, ingresó hace 2 años y 11 meses. Duración, 14 días. Resultado registrado. Conté los directorios. Había 9 grupos antes que nosotros. Grupo 9, ingresó hace 8 meses. Duración, 31 días. Resultado registrado. Hace 8 meses, y solo duraron 31 días. Nosotros ya estábamos en el día 37. Sona se quedó completamente quieta mientras cerraba el índice sin abrir los archivos de resultados. La miré. No le digas a nadie hasta que haya leído todo. Me sostuvo la mirada. Entendía que iba a verificar la verdad antes de decidir qué compartir. Sí, dijo finalmente. Es lo mismo que hiciste con las cartas. Exacto. No discutió. Volvió al sector técnico mientras yo me quedaba solo frente al terminal y los archivos esperando. Afuera, 37 días de esfuerzo estaban en pausa para 50 personas en un búnker que por fin empezaba a sentirse como un hogar. Abrí el primer archivo. Grupo 1, coeficiente familiar 31%. Resultado, colapso del grupo por conflictos internos. Reinicio de la instalación. Grupo 3, coeficiente familiar 8%. Resultado, fallo crítico de recursos por falta de cooperación. Reinicio de la instalación. Grupo 6, coeficiente familiar 68%. Duración, 94 días. Resultado, protocolo legado iniciado. Estado incompleto. Reinicio de la instalación. Protocolo legado. El mismo que aparecía en los requisitos de acceso al nivel 5. Me quedé ahí, a las 5:30 de la mañana, leyendo informes de 9 grupos que intentaron construir confianza desde cero, igual que nosotros. 8 grupos nunca superaron el 40%. Uno alcanzó el 68%, y aún así falló. Nosotros ya estábamos en 75%. Una notificación del sistema apareció. Tiempo de lectura del coordinador, 2 horas 14 minutos. Recomendación, divulgación al grupo en 48 horas. Riesgo de descubrimiento espontáneo, alto. Las relaciones más cercanas aumentan la probabilidad de detección. Tenía 48 horas. Tenía que decirle a 50 personas que no éramos los primeros, que otros habían fallado, y que algo llamado protocolo legado nos estaba esperando. Afuera, escuché cómo la cocina comenzaba a activarse y cómo Ginny colocaba las sillas para la sesión de la mañana. Día 37. 75%. Habíamos llegado más lejos que cualquier grupo anterior, pero no se lo dije hasta el día 38. No quería hacerlo en la oscuridad, con solo 2 personas mirando. Los convoqué al salón principal a las 14, la hora que todos sabían que significaba que algo importante estaba por venir. Proyecté el directorio del archivo en el panel principal, 9 grupos, 9 duraciones y 9 resultados fallidos, en términos claros. Luego leí la entrada del grupo 6, coeficiente 68%, duración, 94 días, protocolo legado iniciado, resultado incompleto, reinicio de la instalación. La sala quedó en silencio absoluto mientras intentaban procesar la magnitud de todo. Ari fue la primera en hablar. ¿Qué significa exactamente reinicio de la instalación? El archivo no lo define, respondí. Los registros simplemente se detienen ahí. Les dije que no sabía qué había pasado con los grupos anteriores, porque los datos no lo explicaban. Fue la respuesta más honestamente aterradora que había dado desde el primer día. Ejin se quedó mirando el panel durante un largo rato, confirmando que estábamos en 75%, más alto que cualquier otro grupo. Me preguntó por qué se los decía ahora. Le expliqué la advertencia del sistema, 48 horas de riesgo. Le dije que prefería que lo escucharan de mí. Ella asintió, con una comprensión fría. La sala se dividió en patrones predecibles. El grupo de autonomía de Vigna se retiró para procesarlo en privado. La ansiedad por recursos de Minji se disparó, elevando el índice de estrés del sistema. 3 recién llegadas se agruparon instintivamente alrededor de Ejin, buscando a la persona que parecía más segura. Entonces ocurrió el movimiento inesperado. Yuri se puso de pie y preguntó qué había en el nivel 5. No le importaba la seguridad ni el pasado. Su mente estratégica ya estaba enfocada en el siguiente objetivo.
Le dije que el nivel 5 requería un 85% de coeficiente, y nosotros estábamos en 75%. Ella concluyó que solo necesitábamos 10 puntos más para descubrirlo. Pero yo sabía que había otra forma de verlo. El único grupo que se acercó, falló el protocolo legado. Yuri me miró y dijo, quedarnos en 75% no es seguridad, es ignorancia. El ambiente en la sala empezó a inclinarse hacia su lógica. Era difícil de refutar, y más difícil aún de aceptar. Apareció una notificación. Estrés alto en 31 miembros. Recomendación, retraso estructurado en la respuesta. Les di 2 horas de silencio. Sin reuniones. Sin decisiones. Solo tiempo. Ejin me encontró en la sala del coordinador 1 hora después. Hiwo había dejado de comer otra vez. Hiwo, la chica que finalmente había encontrado estabilidad tras semanas de caos, estaba colapsando. Le pregunté cuándo había empezado. Esta mañana, dijo Ejin. Incluso antes de la reunión. No creo que sea por el archivo. Creo que esto se venía acumulando desde hace tiempo. El archivo solo le dio forma a su miedo. Su perfil se actualizó. Detonante de crecimiento completado. Instinto clínico activo. Empecé a analizar las causas, no solo los síntomas. Le pregunté qué necesitaba Hiwo. Necesita a alguien que se quede con ella, dijo Ejin. Confía en mí para lo médico, pero necesita a alguien en quien confíe emocionalmente. ¿Quién? Ejin me miró. Ari. Ari había pasado las primeras 2 semanas riendo sin motivo. Después del colapso en el corredor técnico, cambió. Su energía nerviosa se estabilizó. Había dejado de fingir. La encontré en la sala de entrenamiento, sentada en una esquina con las rodillas recogidas. Me senté a su lado. Hiwo te necesita. Me miró. No soy terapeuta. Eres alguien que sintió ese mismo miedo, y logró superarlo. Eso vale más que cualquier terapeuta. Ari se quedó en silencio. Su ficha mostraba, estrés alto, procesamiento emocional activo. ¿Los otros grupos, eran como nosotros? Preguntó. No lo sé, respondí. Los registros no tienen ese nivel de detalle. Se levantó. Fue a buscar a Hiwo. Su ficha mostró un nuevo estado, activadora de crecimiento. Día 39. Llegó la amenaza interna que había estado esperando desde que abrimos el archivo. Buscar la verdad significaba aceptar que éramos parte de algo que había terminado en desastre para todos los grupos anteriores. Notificación del sistema. Crisis, conciencia experimental. Los miembros del grupo están cuestionando la legitimidad del sistema. La sala se llenó. Mina estaba hablando. 32 personas estaban reunidas en el pasillo, escuchando y asintiendo. Sus fichas mostraban lealtades inestables, el patrón típico de personas que empiezan a darse cuenta de que su realidad podría ser una mentira. Ejin estaba presente, en el centro, observando tanto a Mina como a mí. Me levanté. Tienes razón, dije. Esto es un experimento. El archivo lo demuestra. Fue diseñado para ver si grupos pueden mantener cohesión social bajo presión. El coeficiente familiar es la métrica. Silencio total. He estado usando datos psicológicos para gestionarlos desde el día 1, continué. Y lo estoy haciendo ahora mismo. Veo 32 niveles de estrés elevados, y sé exactamente cómo convencer a cada uno de ustedes. Mina me miró con furia. ¿Entiendes el problema? Entiendo por qué te sientes así. Hice una pausa. Pero esto es lo que sé, 8 grupos antes que nosotros ni siquiera alcanzaron el 40%. Nosotros estamos en 75%. El sistema es el mismo para todos. La diferencia es lo que este grupo decidió hacer con él. Fuiste tú quien nos hizo elegir, respondió. ¿Influí? Sí. Pero Ejin eligió correr hacia Ari en ese pasillo. Ejin eligió quedarse con los pacientes difíciles. Yo no forcé esos momentos. Solo creé las condiciones para que fueran posibles. Hay una diferencia. Yuri habló desde el fondo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Irnos? Nadie respondió. No había salida. Las puertas estaban selladas. El nivel 5, bloqueado. El archivo mostraba que 9 grupos lo habían intentado, y el único que estuvo cerca terminó con un resultado incompleto. Mina exigió acceso total a los archivos originales. Autorizado, dije. Lee todo. Muéstrale al grupo cada detalle. Prefiero que encuentres algo que yo pasé por alto a que pasen semanas dudando de mí. Actualización del sistema. Crisis, conciencia experimental, en descenso. Transparencia del coordinador, 8%. Coeficiente familiar, 2% inmediato. Trayectoria, estabilizándose. Mejor que el menos 11% que el sistema predecía si mentía. Mina pasó 4 días completos en el archivo.
En el día 43, salió con 31 páginas de notas y las presentó al grupo en el pasillo principal. Sus conclusiones fueron duras. Los grupos 1 al 5 habían fallado todos por debajo del 40%. El patrón era siempre el mismo, una personalidad dominante acaparaba recursos, el sistema los penalizaba y el grupo se desmoronaba. El grupo 6 fue diferente. Alcanzaron el 68% en 94 días bajo una coordinadora. Los archivos estaban obsesionados con el grupo 6. Los investigadores los observaron de cerca porque su dinámica era sólida como una roca. El fallo del protocolo legado no fue un fallo del grupo, fue un error técnico. El sistema activó el reinicio de la instalación, no el colapso del grupo. Ellos no fallaron. Falló el equipo. Mina me miró al terminar. Su ficha mostraba, lealtad, de 44 a 69. Confianza analítica, alta. La coordinadora del grupo 6, dijo. El archivo la identifica como la doctora K. Basile. El nombre cayó sobre la sala como un peso físico. Era la confirmación de algo que todos habían sentido. Alguien había estado aquí antes. Alguien realmente había intentado lograrlo. Dejó notas, añadió Mina. Están en el acceso de nivel 5, pero bloqueadas tras un requisito del 85%. Notas. Estábamos a solo 10 puntos de desbloquearlas con nuestro 75%. Con nuestra progresión actual, alcanzaríamos entre 81% y 84% en unos 10 días, quizá menos. Entonces llegó la crisis de recursos en el día 44. Alerta de emergencia. Unidad hidropónica 1, fallo crítico. Contaminación del sustrato. Impacto proyectado. La producción de alimentos caerá un 40% durante al menos 14 días. Con 31 días de reservas y una caída de producción de 14 días, nuestro margen de seguridad era mínimo. Sona ya estaba en el área hidropónica antes de que terminara de leer la alerta. Regresó con un diagnóstico claro, la capa base estaba contaminada y requería reemplazo completo. ¿Cuánto sustrato limpio tenemos? Pregunté. Desconocido, respondió. Necesito un equipo. Le asigné a Ari y a Sayon, sacando a Sayon de seguridad de inmediato. Sona me miró. A Ejin no le va a gustar. No, respondí, no le va a gustar. Y no le gustó. Lo dejó claro cuando se lo informé. Pero aceptó el cambio porque los números eran claros y Ejin siempre cedía ante la lógica. 4 horas después, teníamos el inventario. Había suficiente sustrato limpio para la reparación, más un 20% de reserva. Actualización del sistema, crisis hidropónica controlada. Coeficiente familiar, 3%. Total actual, 76%. Día 46. Ari vino a verme con algo que las fichas aún no habían detectado. Había pasado días con Higuo, y finalmente logró que hablara. Higuo le contó lo que había ocurrido antes de llegar al refugio. Esperé. Ari explicó. Higuo estaba en un grupo grande cuando comenzó el desastre. Se dirigían a un refugio, pero el grupo votó quién debía sobrevivir. Y no la eligieron a ella. Sobrevivió de todos modos, pero vio cómo la descartaban como si no valiera nada. Revisé la ficha de Ari. Su detonante de crecimiento había cambiado de estado, de activo, a integrado. Había absorbido el trauma, y lo convirtió en parte de su fortaleza. Te lo dijo en confianza, señalé. Ari asintió. Y te lo digo porque necesitas saberlo. No para arreglarlo, solo para saberlo. Su ficha se actualizó. Inteligencia emocional, activada. Confianza, recíproca. Relación con el coordinador, pasando de gestionada a genuina. Me quedé pensando en esa diferencia. Gracias, dije. Asintió, y se fue. No registré la conversación en el sistema. El sistema tenía un campo para factores de riesgo psicológico, y la historia de Higuo encajaba perfectamente. Lo dejé en blanco. Notificación del sistema, entrada de datos incompleta. Recomendación, registrar todos los factores relevantes. Cerré la notificación. Había cosas que el algoritmo no necesitaba saber. Día 49. Coeficiente familiar, 79%. 6 puntos para el nivel 5. 6 puntos para las notas de la doctora Basile. 6 puntos para el protocolo legado completo. El grupo había cambiado, tanto en lo que el sistema medía como en lo que no. Indicadores clave, participación, 91%. Confianza promedio, 74%. Cumplimiento de roles, casi total. Cooperación intersectorial, 67%. Y lo que no se podía medir, el sonido de 50 personas cenando juntas, sin el silencio pesado del hambre. Ejin riendo, de verdad, durante el entrenamiento cuando alguien cayó y no se lastimó. Sona dejando notas en los paneles técnicos. El reciclador está 2% por encima. No lo ajustes. El sistema no podía medir eso. Solo podía medir los resultados que producían.
Esa noche, recibí una notificación que nunca había visto. Evento de prueba entrante, clase crítica. Tiempo límite, 18 horas. Naturaleza, fallo simultáneo multisección. Descripción, 3 sistemas esenciales fallarán al mismo tiempo. Resolución, coordinación total del grupo. Condición de fallo, cualquier sector no resuelto en 4 horas. Consecuencia del fallo, coeficiente familiar reiniciado a 40%. Todo, borrado. Consecuencia del éxito, 10% coeficiente. Acceso inmediato al nivel 5. 10 puntos. Nivel 5. Las notas de la doctora. Basile. 18 horas. Me quedé mirando la notificación. Un grupo había llegado cerca, y aún así falló. Ahora íbamos a descubrir si el 10º intento sería diferente. No porque el sistema fuera más fácil, sino porque el grupo era mejor. Empecé a preparar la reunión. 3 fallos simultáneos. 50 personas. Veamos qué significa realmente un 79%. La reunión duró 11 minutos. A las 6 proyecté los parámetros en el panel principal y los leí sin suavizarlos. 3 fallos simultáneos. 4 horas para resolverlos. Reinicio al 40% si fallamos. Luego, el incentivo, 10%. Nivel 5. Las notas de la doctora. Basile. El grupo lo procesó más rápido que cualquier crisis anterior. 49 días de experiencia habían cambiado su forma de enfrentar malas noticias. No sin miedo, pero sin la parálisis del primer día. Egin miró el panel. ¿Qué 3 sectores? No lo sabremos hasta que ocurra, respondí. El sistema no da advertencias, así que teníamos que prepararnos para todo. Entendido, dijo Egin. Se giró hacia el grupo y empezó a dar órdenes antes de que yo pudiera decir otra palabra. Reorganizó los turnos de seguridad para liberar personal, envió al equipo técnico a espera en 3 puntos distintos, preparó la enfermería para posibles heridos y ordenó sellar la cocina. Tiempo total de preparación, 6 minutos. Su ficha no había cambiado, misma ambición, mismo índice de conflicto. La diferencia era que ahora esa energía estaba dirigida al objetivo correcto. La observé trabajar y recordé el primer día, cuando su mirada pasó por encima de mí como si no existiera. Las fallas comenzaron a las 13:40. 3 alertas aparecieron al mismo tiempo en mi interfaz. 3 sectores en rojo, y 50 personas moviéndose antes de que terminaran las sirenas. Sector 1, reciclador de agua. Fallo de presión en la línea principal. Zona de zona. Ya estaba allí antes de que se activara la alerta, diagnosticando el problema a partir del código incluso antes de llegar al equipo. Llamó a Ra como asistente y empezó a trabajar de inmediato. Sector 2, sistema de ventilación. Fallo total en el ala residencial. El problema de carbono del día 26 había sido una advertencia. El sistema nos había estado preparando. La solución requería reinicios manuales en 4 puntos a lo largo de 200 metros de pasillo. 4 personas. 4 posiciones. Un solo conteo coordinado. Cha Hee-yeong tomó el mando en 90 segundos, organizando al equipo según el conocimiento del terreno, no por jerarquía. Sector 3, suministro eléctrico de la enfermería. Ese era una prueba de resistencia. Técnicamente, la solución era simple, un bypass que Sona había documentado semanas atrás. El verdadero desafío era mantener a los pacientes estables durante el proceso. Ji-woo estaba allí, y no dejó que nadie quedara desatendido. No estaba como paciente. Llevaba días ayudando a organizar suministros. Cuando se cortó la luz, no huyó. Se quedó. Yo sostuve la lámpara de emergencia mientras Sung-jin registraba manualmente los signos vitales. Supervisaba los 3 sectores desde mi interfaz, listo para redirigir recursos. A las 2 horas, sector 2 iba adelantado. Sector 1 avanzaba según lo previsto, pero sector 3 estaba retrasándose. El bypass necesitaba un componente atrapado detrás de un bloqueo secundario. Sung-jin tenía la pieza, pero no podía acceder al panel. Vi el problema antes de que lo reportara. El código de desbloqueo estaba en el archivo. Activé la radio. Sung-jin, panel trasero, bloqueo secundario. Código 772, Bravo 9. Inténtalo. El cierre se abrió. El backup se instaló. La energía volvió a la enfermería a las 14:41. Sector 3, resuelto. Sector 2 terminó a las 15:08. Sector 1 finalizó a las 15:22. La voz de Sona sonaba tan tranquila como si fuera mantenimiento rutinario. Actualización del sistema, evento crítico completado. Tiempo total, 3 horas y 22 minutos. Tiempo restante, 38 minutos. Coeficiente familiar, 10%. Total actual, 89%. Nivel 5 desbloqueado. Nadie celebró. Estaban demasiado agotados. Habían estado 3 horas al límite. La victoria llegaría después. Yo solo necesitaba sentarme. Fui a la enfermería.
Un Jin revisaba los equipos. ¿Código de desbloqueo? Preguntó sin mirarme. 772, Bravo 9, respondí. Estaba en los archivos. Se detuvo. ¿Desde cuándo lo tenías? Desde el día 37. ¿Y por qué no me lo diste antes? La miré. Porque ese bloqueo solo se activa en emergencias. Me sostuvo la mirada. ¿Podrías haberlo dado como plan B? Sí, admití, podría haberlo hecho. Asintió y volvió a trabajar. Añádelo a los registros. Ya está hecho. Su confianza en mí subió a 74%. El acceso al nivel 5 estaba oculto justo debajo del archivo. Había pasado por ahí 14 veces sin notar la escalera. Sona la encontró primero, como siempre, pero bajé solo. No era protocolo, era instinto. 9 grupos habían estado allí antes. Solo uno llegó hasta este punto. El mensaje no era del sistema, era personal, escrito a mano, escaneado. Si estás leyendo esto, tu grupo ha alcanzado el nivel 5. Eso significa que lograron algo que los 8 grupos anteriores no pudieron. No sé qué fue, cada grupo es distinto, pero lo lograron. Mi nombre es Dra. Caterina Basile. Fui la coordinadora del grupo 6. Alcanzamos el 68% en 94 días. Activamos el protocolo legado en el día 97. El equipo falló durante el proceso. La instalación se reinició antes de completarse. Estoy escribiendo esto desde fuera. Sobreviví porque el coordinador es expulsado, no reiniciado. No sé si los demás sobrevivieron. Pero puedo decirte la verdad sobre el protocolo legado. Leí cada palabra. El sistema no lo explicaba completamente. El tratamiento atmosférico no era solo un sistema. Era un mecanismo de dispersión. El compuesto dentro no curaba el patógeno. Era un estabilizador conductual, diseñado para evitar el colapso social. Los investigadores creían que la enfermedad era manejable, pero el verdadero problema era cómo las personas se trataban entre sí cuando los recursos se agotaban. El compuesto suprime las respuestas neurológicas al estrés que impulsan la violencia y la fragmentación social. No elimina el miedo, pero evita que ese miedo se convierta en agresión hacia los demás. Funciona. Lo probamos durante 18 meses antes del brote, y funciona. El protocolo legado lo distribuye globalmente a través de la red de procesamiento atmosférico conectada a esta instalación. Hay otras 11 instalaciones esperando a un coordinador con un coeficiente familiar lo suficientemente alto para iniciar el proceso. Hay 3 preguntas. Primera, si el grupo está dispuesto a autorizar la dispersión atmosférica global sin consentimiento individual. Segunda, si el compuesto realmente funciona como se describe. Tercera, si el mundo exterior aún importa. No sé la respuesta a la tercera. No sé qué queda ahí afuera. Los sensores externos de la instalación no se han actualizado desde el brote, pero sé que 50 personas en una sala sellada aprendieron a confiar lo suficiente entre sí como para llegar hasta aquí. Y eso no es poca cosa. Ese es el núcleo del asunto. El sistema mostrará el menú del protocolo legado cuando esté listo. Firmado, K. Basile. Me quedé sentado un largo rato después de terminar de leer. La interfaz permanecía en silencio, sin notificaciones, sin recomendaciones, sin cálculos de eficiencia. El sistema no tenía nada que añadir a lo que Basile había escrito. Simplemente esperaba, con la paciencia de algo que lleva mucho tiempo esperando. Pensé en los 9 grupos. 8 nunca lo lograron. 1 lo logró, pero el sistema falló. Pensé en Basile escribiendo ese mensaje después de ser expulsada por el reinicio, sin saber si su gente seguía viva, y aún así dejando instrucciones para el siguiente grupo. Pensé en las 3 preguntas. Las 2 primeras no podía responderlas solo. Y la tercera, probablemente nadie podía responderla sin ver el mundo exterior. Subí de nuevo. A las 19, todo el grupo estaba reunido en el salón principal. Les leí la carta de Basile completa, sin resumir, sin interpretar, solo sus palabras. Cuando terminé, el silencio era denso, como si la realidad misma hubiera cambiado. Sona habló primero. Los sensores externos. Los activaré ahora, respondí. El panel principal se actualizó. Los datos tardaron 40 segundos en cargarse. 49 días de aislamiento total, resumidos en una sola cifra. Población externa estimada, regional 340.000. Patrón de comportamiento, fragmentado, alto conflicto, disputa por recursos. 340.000 personas, vivas. Y ese comportamiento era exactamente lo que el compuesto de Basile estaba diseñado para corregir. Ari miró el número durante un largo rato. Entonces, están exactamente como nosotros el día 1. Sí, respondí. Excepto que ellos no tienen un sistema que los ayude. Las 3 preguntas quedaron en el aire, pesadas, casi físicas. Miré a las 50 personas. Habían llegado como desconocidos. Ahora eran algo completamente distinto.
Esta no es mi decisión, dije. Nunca lo fue. Estado del sistema, protocolo legado, autorización del grupo pendiente, entrada del coordinador recibida, esperando consenso grupal. El reloj ya estaba corriendo, pero el grupo necesitaba descansar. Apagué deliberadamente el reloj del panel principal para quitar presión. El límite de 72 horas era real, pero decidir bajo presión artificial es peligroso. La carta de Basile llevaba años esperando. 8 horas más no cambiarían nada. El grupo se dividió en sus grupos naturales. No eran facciones hostiles como al principio, solo personas con formas de pensar similares. El grupo de Ejin se quedó en la sala de entrenamiento hasta pasada la medianoche. El de Eunjin se reunió en la enfermería. Mina, como era de esperar, volvió al archivo. Yo me quedé en el nivel 5, leyendo los documentos completos de investigación de Basile. No el resumen, todo. 18 meses de pruebas controladas en sectores pobres antes del brote. Ensayos en entornos cerrados. Seguimiento conductual. Monitoreo de efectos secundarios. Los datos eran exhaustivos. El compuesto funcionaba. Mina guardó silencio un momento. Sabía que Basile había anticipado esta situación. ¿Por qué no pudo responder por nosotros?, preguntó. No era una pregunta científica. Era una pregunta moral. Mina revisó sus notas. El patrón externo era claro: conflicto, fragmentación, lucha por recursos. Ese patrón mata gente todos los días, dijo. Y el compuesto reduciría esa mortalidad. El argumento en contra era simple: no tenemos derecho a alterar a 340.000 personas sin su consentimiento. Pero el contraargumento era más fuerte: no tenemos derecho a negar algo que salva vidas. Ese es el dilema, dije. Ninguna opción gana limpiamente. Mina se recostó. ¿Qué decidiste? No es mi decisión. Me miró. Eso no es una respuesta, es una postura. Lo sé. La reunión final fue a las 9. Los 50 estaban presentes. El panel mostraba el protocolo legado y la carta de Basile lado a lado. Empecé con lo básico. Tenemos 3 preguntas. Y las responderemos juntos, o no las responderemos. Primera pregunta: ¿el compuesto funciona? Mina presentó los datos durante 20 minutos. Metodología. Resultados. Efectos secundarios. Limitaciones. El consenso fue casi total. El sistema confirmó: eficacia comprobada. Alta confianza. Segunda pregunta: ¿dispersión global sin consentimiento? Ejin habló primero. La gente ahí afuera está muriendo tan rápido que el tema del consentimiento se vuelve abstracto. Para ella, negar la solución por principios, también era una decisión con consecuencias mortales. Quienes habían vivido 49 días viendo lo que pasa cuando se imponen decisiones sin consentimiento, se inclinaron hacia Mina. Yuri, que había permanecido en silencio, habló. Estamos discutiendo autoridad. Pero es más simple. Si nosotros estuviéramos afuera, querríamos que alguien liberara el compuesto. La sala quedó completamente en silencio, hasta que Ari dijo: sí. No fue una votación, pero cambió el ambiente. Eunjeon habló en voz baja desde la puerta de la enfermería. El consentimiento informado existe para proteger a las personas del daño. Este compuesto no causa daño. Lo reduce. No es el mismo problema ético. El consenso al que llegamos no fue limpio. Tampoco fue unánime. Fue el tipo de decisión que solo puede surgir tras 49 días viviendo con decisiones imperfectas. 37 a favor, 9 en contra, 4 abstenciones. No ignoramos el desacuerdo. La postura de Mina quedó registrada junto con la decisión de la mayoría. 37 a 9. Tercera pregunta: ¿el mundo exterior sigue en un estado en el que esto importe? 340.000 personas. Fragmentadas. En conflicto. Luchando por recursos. Los sensores demostraban que sí importaba. Notificación del sistema. Consenso grupal registrado. Protocolo legado autorizado. Se requiere activación del coordinador. 11 instalaciones en espera. Ventana de 72 horas. Bajé solo al nivel 5. El grupo tomó la decisión, pero yo tenía que presionar el botón. Todo estaba igual que la noche anterior. La estación de investigación. El terminal frente a mí. Me senté. El menú estaba abierto. Iniciar ventana de activación de 72 horas. Acción irreversible una vez que 8 instalaciones confirmen. Confirmaciones actuales. 0 de 12. Yo sería el primero. Pensé en Basile escribiendo una carta sin saber si alguien la leería. En los 8 grupos que fallaron. En las 37 personas que votaron confiar en 340.000 desconocidos. El problema del consentimiento no se resolvió. Solo se convirtió en un costo frente a otro. Confirmé. Instalación 1, confirmación registrada. Ventana de activación abierta. Esperando 7 confirmaciones más para alcanzar el punto irreversible. 72 horas. Subí. La espera fue difícil de otra manera. Activé el contador en tiempo real en el panel principal.
El grupo podía ver las consecuencias de su decisión. 6 horas, 3 confirmaciones. 14 horas, 6. 22 horas, 9. Se alcanzó el punto irreversible. El panel se actualizó al instante, umbral irreversible alcanzado. 9 de 12 instalaciones confirmadas. El proceso continúa. Nadie celebró. El peso de lo irreversible llenaba la sala. No era pánico, era gravedad. Mina estaba al fondo. Había votado en contra. Observaba el contador como alguien que perdió de forma justa y ahora vive con las consecuencias. Me acerqué. Esas 9 instalaciones, no sabemos nada de ellas, dijo. No. Podrían no ser como nosotros. Es posible. Podrían haber llegado al 85% de formas completamente distintas y decidir esto por razones diferentes. Sí. Guardó silencio. Eso es lo que no se puede resolver, dijo. No es solo nuestra decisión. Es colectiva. Asentí. Basilea lo diseñó así. 12 grupos independientes alcanzando el mismo umbral. La redundancia no es técnica, es ética. Un solo grupo no es suficiente. 12 decisiones independientes, eso es el verdadero consentimiento. Mina me miró. ¿Acabas de darte cuenta o ya lo sabías? Ahora mismo, respondí. Pero creo que es correcto. Las confirmaciones 11 y 12 llegaron a las 41 horas. 12 de 12. Dispersión atmosférica iniciándose en 6 horas. El grupo pasó ese tiempo sin ceremonias. Solo viviendo. Ginia dirigió la sesión de la mañana. Eunjeon hizo sus rondas. Sona revisó la ventilación, aunque todo estaba bien. Ejin exigió más de todos en el entrenamiento. Ari y Hiwo hablaron durante horas en silencio compartido. Yo me quedé frente al terminal, observando el tiempo. A 30 minutos, llegó la actualización final. Red de dispersión activa. Unidades atmosféricas operativas en las 12 instalaciones. Cobertura global estimada, 60% a 80% en 18 meses. Cobertura regional, 90% en 6 semanas. 6 semanas, para alcanzar a 340.000 personas. En el momento exacto de la activación, el equipo del nivel 5 cobró vida con un zumbido casi imperceptible. No había olor. No había sensación física. Solo el sonido. El panel mostraba la dispersión activa. Y 50 personas que aprendieron a confiar. Entonces ocurrió algo inesperado. Las puertas selladas se abrieron. Coeficiente familiar, 89%. Propósito cumplido. Protocolo de salida iniciado. Los sellos de seguridad se liberaron. Las puertas se desbloquearon al mismo tiempo. El sonido resonó por todo el edificio. Nadie se movió. Hasta que Sona caminó hacia la puerta, y la abrió. Una escalera de concreto subía hacia la superficie. Se giró. Nos miró. Luego me miró a mí. Bueno. La frase más larga que había dicho en 49 días. Observé cómo 50 personas que entraron como desconocidas, salían como algo que el sistema llamó familia. Y no encontré una palabra mejor. Ejin fue la primera en subir. Eunjeon vio a Hiwo con una mano en el hombro. Mina caminó con el peso de una decisión difícil. Ari subió riendo, una risa real. Yo fui el último. La escalera tenía 43 escalones. Los conté. Arriba, una puerta. Pesada. Sellada. La abrí con mi autorización. Apoyé la mano en el panel. Afuera solo estaba el mundo, roto y a la vez intacto, esperando las 6 semanas que le tomaría a nuestra red alcanzarlo. Autoricé la puerta final. Se abrió de par en par. El aire frío golpeó primero, frío real, frío del exterior, cargado con el olor del espacio abierto y la ausencia del aire reciclado. Varias personas inhalaron exactamente al mismo tiempo. El sonido de sus respiraciones estuvo casi perfectamente sincronizado. Aejeon ya había salido. Eunjeon también. El grupo comenzó a avanzar, pero yo me quedé un momento en el umbral. Estado del sistema, propósito cumplido. Estado del coordinador, liberado. Coeficiente familiar, 89%. Duración, 49 días. Resultado, protocolo completado. Completado. No inconcluso, no reiniciado. Completado. Di un paso hacia afuera. La interfaz del sistema se desvaneció al cruzar el umbral, las superposiciones simétricas se disolvieron en el mundo ordinario, sin anotaciones. No más puntuaciones de lealtad, no más factores ocultos, no más cálculos de eficiencia. Solo 50 personas de pie en el frío, mirando el mismo cielo de siempre, esperando lo que venga después. No sabía que venía. Por primera vez, el sistema no tenía nada que decirme. Y estaba bien. Lo resolveríamos de la misma forma en que resolvimos todo lo demás.